Esto es Punto Semántico. El día de hoy tengo 5 notas nada más. Espero que les gusten y que se informen bastante. Como primera nota, The Witcher puede ser que ya no tenga un buen fin. Parece que va a salir Henry Cavill de esta serie. Y pues bueno, supongo que a todos los fans, y creo que incluyéndome, no nos gustaría que eso sucediera. Pero bueno, nos dicen que ya está confirmada hace unos meses, ahora se ha conocido que Netflix podría estar planeando poner el punto y final a la serie. Con su quinta temporada, tal como informa Redanian Intelligence, la mala recepción del público por la marcha de Cavill sustituido por Liam Hemsworth y las pobres críticas y audiencias de la reciente serie precuela The Witcher. El origen de la sangre habría llevado a Netflix a tomar la decisión. También recordemos que Liam Hemsworth es el hermano de Thor, bueno, no es el hermano de Thor, pero ahorita está encerrado en una serie de idas y venidas con respecto a lo que ha pasado con Miley Cyrus, y eso también ha dejado que tenga menos interés el público y un poquito de rencor social atribuido a una situación. Que eso tiene que ver, como ya hemos visto, con la cultura de las celebridades y tratar de vernos reflejados sobre el otro, porque necesitamos de alguna manera pues, sacar toda nuestra ira social, personal, etc. En otro punto, la música que debes escuchar para ser más inteligente. Según la ciencia, nos dicen que para trabajar o estudiar con algo de música es mucho mejor que nosotros escuchemos ciertos tipos de música. En realidad, escuchar música mientras estudiamos sí genera otras conexiones neuronales, genera otras estimulaciones neuronales, otras estimulaciones corporales y sensatorias que hacen que nosotros prestemos un poco de más atención. No siempre, porque dependerá del grado de estrés en el que se sienta la persona. Aunque en este artículo sí nos dicen que la ciencia y la psicología dicen que ver ciertos tipos de series te puede hacer más inteligente, y que de acuerdo a WebMD, la ciencia ha demostrado que cantar hace que te sientas feliz, que escuchar música reduce el dolor físico y emocional, y que hacer como que tocas la batería incluso activas funciones cerebrales, es decir, pues nos vamos activando para tratar de coordinarnos y de alguna manera tenemos ese contacto, digamos, neuronal. Y Discover Magazine nos dice que escuchar música también puede ser una muy buena herramienta para ser más productivo y tener mayor concentración. Pero, ¿qué clase de música? Bueno, aquí nos citan a Friedrich Nietzsche, que solía decir que la vida sin música sería un completo error. Y parece que estaba en lo correcto por muchas razones. Nos mencionan la música en el cine, nos mencionan que escuchar música con un tempo rápido ayuda a que el cerebro pueda procesar la información más rápido. Por ejemplo, si tú quieres estudiar para un examen o quieres estudiar para presentar algo, o quieres ser mucho más productivo, te recomendaría que escucharas música clásica que vaya muy rápida. O hay en YouTube algunos videos musicales que son sobre música clásica, pero que hablan de, digamos, violenta o rápida o de persecución, etcétera. Eso también ayuda bastante a acelerar nuestro ritmo cardíaco, y eso ayuda a que bombee mucho más la sangre y que nosotros podamos proseguir con otro tipo de actividades, que no todo tipo de música lo causa. Por ejemplo, el reggaetón no podría causarnos ese tipo de sensación debido a que lo que tiene son sonidos graves y sonidos de tipo tambor, que bueno, hay otros nombres que se le pueden dar, pero así lo voy a explicar ahorita. Y esos sonidos bajos, graves, lo que hacen en realidad es mantenernos en movimiento. O sea, literalmente cuando un niño está con sus piernitas hacia arriba y hacia abajo brincando, es porque siente esa pulsación en el corazón, no porque realmente entienda la música en sus significados, sino que nada más la siente. Y en ese sentido, la música clásica no te hace más listo, pero el estudio dice que sí te ayuda a aprender mejor y fortalecer lo que aprende tu memoria. Y así es recomendable utilizar o escuchar música de Chopin, de Mozart, de Max Richter, entre otros soundtracks, por ejemplo, de The Last of You,
También nos podría ayudar a mantenernos concentrados o a mantener cierta atención. Todo dependerá también de cómo nosotros fijamos nuestra atención a ese tipo de actividades. En otro punto, anuncio de Google, una inteligencia artificial que puede crear su propia música original. Hablando de música, hoy es un día muy bueno para hablar de música. Nos dicen que aunque puede parecer inverosímil, las inteligencias artificiales ya no solo hacen arte, también están arte nos referimos a pintura, por las noticias que hemos dado en los últimos días, sino que ya nos podemos referir a inteligencias que crean música. Entonces, sí, la inteligencia artificial con Google ya puede crear música. Y eso es todo de la nota. Siguiente nota, Spotify rompe récords, es el servicio de música con streaming con más usuarios de pago. Efectivamente, ya supera los 200 millones de usuarios premium, convirtiéndose en el primer servicio de streaming de música en llegar a esa cifra. Con el paso de los años, Spotify ha logrado un gran nicho de usuarios y acaba de romper ese récord, de hecho un récord que él mismo se impuso. La compañía acaba de publicar los resultados económicos del año 2022 y que estos han revelado que su número de usuarios premium ha crecido un 14% respecto al año pasado, que eso es bastante, situándose ahora en 205 millones de usuarios. Y bueno, incluyendo la modalidad gratuita, se sitúan con un total de 489 millones de personas, un crecimiento que ha hecho que la compañía registre algunas pérdidas en el último trimestre del 2022, concretamente 231 millones de euros. Bueno, pero sigue siendo el mero bueno. Sobre el Instituto de las Noticias del Tecnológico de Monterrey, nos traen una nota muy interesante, que el impacto del COVID-19 en las universidades 13 años después de la disrupción, qué es lo que ha pasado, cómo siguen las cosas, qué ha cambiado, cuáles han sido los aprendizajes. En estas noticias de educación tenemos que básicamente la UNESCO, a partir de que crea esta disposición de la educación remota de emergencia y de la reanudación o reformas, no se mantuvo como tal un seguimiento sobre el impacto global de la pandemia. Investigadores como Dana Abdrasheva, Mauricio Scrivens, Emma Sapsalieva, Daniel Viera dos Nacimiento y Clarissa Jerobi, autores del libro, señalan que el impacto de la pandemia ha sido diverso. El libro que señala esta nota es Reanudación o Reforma, seguimiento del impacto global de la pandemia de COVID-19 en la educación superior, 3 años de disrupción. Es el libro que publican para poder hablar de lo que ha sucedido. Y el impacto en la administración y en la gestión, nos dicen que al momento que empezaron a cerrarse las escuelas, las instituciones de estudios superiores, inmediatamente pusieron en marcha en gestión de crisis. Sin embargo, pocas se basaron en evidencias de experiencias basadas, es decir, pocas retomaron algunas buenas experiencias para crear buenos ambientes de aprendizaje a pesar de la situación de contingencia. Aunque gran parte de lo que se necesita para digitalizar los procesos administrativos y el aprendizaje depende de la infraestructura. Como sabemos, podemos hablar del uso de la tecnología, del uso de la digitalización, pero si esta no está disponible para los niños o alumnos que la necesitan, pues prácticamente es como tratar de mover la montaña con un dedo. Y ni siquiera la alcanzamos. Muchas IES, nos dice, implementaron o mejoraron sus servicios de salud mental en línea. Otras crearon una línea telefónica directa o plataforma virtual de apoyo psicológico. Sin embargo, al menos en algunos de los casos, parece que los servicios de salud mental no han sido utilizados según las necesidades. Y esto también se puede ver pues a la cantidad de situaciones que se presentaron durante la pandemia. Además, los autores indican en este estudio que los educadores están preocupados por las pérdidas de aprendizaje y reconocen que el aprendizaje en línea forzada es un compromiso más que un ejercicio de mejora. Finalmente, en forma de resumen, el impacto de COVID en la investigación ha sido bastante alto, en realidad, desde la capacidad de investigación, los progresos de publicación y financiamiento. El área de investigación también se vio
A pesar de que hubieron, digamos, más investigadores enfocados a poder escribir por el tiempo que había, en realidad las situaciones de publicación, de financiamiento, los procesos de publicación se vieron mermados, se vieron afectados por la pandemia. Aún así, no todo fue negativo. También se amplió el acceso al conocimiento, hubo, como les menciono, mayor número de artículos, reportes, estudios, hubo mayor interés, mayor tiempo en enfocarse en estas situaciones, pero vamos a volver a, digamos, un poquito a esa inestabilidad de la que se habla en épocas pasadas, en tiempos pasados. Y bueno, en el último punto que tenemos, se está estancando la beca académica. Nature afirma que los artículos científicos y las patentes se han vuelto menos perjudiciales. Es lo mismo cierto en toda la academia, incluso en humanidades. Bueno, yo diría que en humanidades es un poco peor. Pero ¿qué pasaría si clasificamos las universidades no por insumos, sino por productos? No por selectividad de las admisiones o incluso por su contribución a la movilidad social, sino más bien por su impacto en crecimiento del conocimiento del avance tecnológico y científico. Un artículo reciente de Forbes trata de hacer eco sobre la preeminencia de muchas universidades estadounidenses más respetadas que se están desvaneciendo. También hay un documental en Netflix que habla sobre las implicaciones del mal uso de recursos en las universidades, sobre todo accediendo a pequeñas sumas de dinero como soborno para poder entrar a ciertas universidades de prestigio, llámese Harvard, llámese Oxford, llámese hasta la Universidad de California, etc. Entonces, lo que comentan acá es que las universidades más innovadoras tienen un ethos distintivo combinado con una humildad bastante notable que no se encuentra, me temo, en las IBIs. Ese espíritu, quizás más obvio en el MIT, implica una innovación disruptiva e implacable. Siempre hay una sensación de querer hacer más, ser mejor y seguir explorando. Esto estamos hablando de Estados Unidos, recordemos la Universidad de Estados Unidos. Debe agregar que ni US News ni el público educado tiene mucha comprensión de cómo sería un departamento de inglés, de historia, sociología de primer nivel y de vanguardia. Se juzgaría por la erudición, la influencia o algunos otros elementos. Podría ser, dicen, que los campos tradicionales ya no tengan tanta influencia o valor como antes. Creo que esta crítica me parece muy asertiva, de hecho luego menciona la inteligencia artificial, en cuanto a que las universidades en realidad ya están generando investigadores, sí, pero esos investigadores o esos espacios de investigación en el área de humanidades, llámese antropología, sociología, historia, geografía, entre otros, bueno, geografía no tanto, historia, filosofía. La pregunta es, ¿medimos la capacidad de ese espacio educativo por los investigadores y su forma de pensar, de publicar? ¿Cómo se mide los buenos espacios en estas áreas, ¿no? Los espacios de reflexión, los espacios de creación de nuevas propuestas? ¿Cómo se mide? Y no podríamos detenernos a pensar que se mide por la capacidad de lo que tiene de la cabeza hacia el cielo, ¿no? Como decía Napoleón, cómo se mediría él mismo. O bueno, eso es un decir. Pero también está esta situación compleja con las formas de comunicar en YouTube y cómo en realidad los espacios se están abriendo hacia otros lados que no tienen que ver con las personalidades prestigiosas que acarrean las humanidades. Y por otro lado, la inteligencia artificial, cómo va abarcando un poco más hacia áreas de humanidades y que tal vez pudieran predecir con más exactitud el comportamiento humano. Entonces, ahí tenemos varias situaciones complicadas que al final, pues en realidad siempre necesitaremos de los grandes pensadores para poder salir de diversos problemas y para resolver ciertos paradigmas analíticos y ayudar precisamente a la inteligencia artificial sobre ciertas situaciones. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que les gusten estas notas. Nos vemos mañana.